Hola, estoy seguro que muchos de vosotros, como yo y más gente, al oír por primera vez la palabra trigonometría, algo que os vino a la cabeza de una manera inmediata fue la siguiente cuestión. ¿Qué es la trigonometría? ¿Para qué sirve la trigonometría? Pues bien, vamos a intentar dar respuesta a esas dos cuestiones. Antes, vamos a recordar cuál es la relación que hay entre los ángulos de un triángulo. ¿Qué fórmula me relaciona los ángulos de un triángulo? Si yo tengo, por ejemplo, este triángulo de ángulos alfa, beta y gamma, ¿hay alguna relación, hay alguna fórmula que me permita conectar estos tres ángulos? Pues efectivamente sabemos que la suma de esos tres ángulos es 180 grados. Si por el contrario nos fijamos en los lados de un triángulo, ¿hay alguna conexión entre ellos? ¿Hay alguna fórmula que me conecte los lados de un triángulo? Pues efectivamente sabemos que si el triángulo del que hablamos es rectángulo, por ejemplo, con hipotenusa A y catetos B y C, todos sabéis que el teorema de Pitágoras me conecta esos tres lados. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Una fórmula que ya estudiamos en segundo de la ESO, si no antes. ¿Qué pasa si el triángulo del que nos están hablando me mandan calcular el área? Pues sabéis que el área es la base por la altura partido por 2. En este caso, la base la puedo considerar como C y la altura como B, por ser perpendiculares. Y la fórmula que me permite calcular el área es inmediata. ¿Y si el triángulo no es rectángulo? Este, por ejemplo. ¿Hay alguna fórmula que relacione los lados de este triángulo? Pues efectivamente, sí que la hay. Sí que la hay. Si yo quiero calcular el área de este triángulo, ¿cómo lo hago? Pues bien, si definimos el semiperímetro de este triángulo como la suma de los tres lados dividido por 2, es decir, el perímetro dividido por 2, el área de este triángulo nos lo va a dar la fórmula de Herón. ¿Y cuál es esa fórmula? Pues esa fórmula me dice que el área es la raíz cuadrada de estos productos, donde P, como ya definimos anteriormente, es el semiperímetro de ese triángulo. Entonces, fijaos, mirando esta diapositiva, vemos que por un lado tenemos una fórmula que me relaciona los ángulos de un triángulo y por otro lado aquí tenemos varias expresiones que nos relacionan los lados de un triángulo, de cualquier triángulo. Pero esas fórmulas, digamos que son unas fórmulas cerradas. Aquí solo hay ángulos, a la izquierda solo hay ángulos y a la derecha solo hay lados. Pues bien, la trigonometría lo que nos va a permitir hacer, entre otras cosas, es conectar los lados con los ángulos. Es decir, va a ser el punto de unión entre esto que tenemos aquí. ¿Qué es la trigonometría entonces? La trigonometría es la parte de las matemáticas que estudia los tres ángulos, los tres lados de un triángulo. Es decir, que estudia los triángulos. Si vamos un poco más lejos y nos ponemos a analizar la palabra trigonometría, la podemos separar etimológicamente, la podemos separar en tres partes. Fijaos,
tri. Todos sabéis que el prefijo tri es 3. Gono. Gono es ángulo. Por lo tanto, tenemos 3 ángulos. Y metría es medida, con lo cual trigonometría lo que nos está diciendo es que estamos estudiando la medida de los 3 ángulos de un triángulo y la medida de los 3 ángulos de un triángulo a partir de los lados. Entonces, como decía anteriormente, la trigonometría lo que nos va a hacer va a ser conectar lados y ángulos de un triángulo. Nos va a permitir estudiar de una manera inmediata y muy fácil los triángulos, que es la figura geométrica más básica que hay. Bien, si vamos a trabajar con triángulos en un primer momento, porque después ya veréis en cursos posteriores más aplicaciones de la trigonometría en donde no van a aparecer triángulos. Si vamos a trabajar, como digo, con triángulos, necesitamos recordar una serie de resultados fundamentales. ¿Cuáles? Tenéis que saber perfectamente cuándo cuando dos triángulos son iguales. Cuando dos triángulos son semejantes. Y también, algo que ya sabéis, esto no se os olvida nunca, el teorema de Pitágoras, el teorema de la altura y el teorema del cateto. El teorema de Pitágoras, nadie se olvida de él, pero los otros ya siempre tenemos alguna laguna por ahí. Entonces os aconsejo que cuando trabajéis con trigonometría repaséis estos 5 resultados que van a ser fundamentales en la resolución de triángulos.